Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y les quiero contar una cosa. Yo hoy día estoy tremendamente feliz porque tenemos un invitado de lujo. Primero les voy a contar porque Fran va a hacer la presentación de los 140 caracteres. Pero quiero dejarles algunas pistas. Escribió este libro que se llama Ocurrió en octubre. Para aquellos auditores que no nos pueden ver, es un libro que relata exactamente lo que pasó desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre del año entre el 2019 y el 2020 acá en Chile. Un libro que tiene casi 400 páginas, de una lectura bastante rápida, pero que miren qué interesante, que relata todo lo que pasó desde la perspectiva de quien en esa época era el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en pleno quiebre, quizás casi el quiebre de la democracia en Chile, en pleno estallido social, pero un libro que por lo demás no solamente su visión, sino que está tremendamente documentado, con casi 1000 citas, links para que ustedes puedan verificar y checar la información. Así que yo de verdad estoy muy contenta, muy orgullosa, y dejo a nuestra querida Fran para que les presente a nuestro maravilloso invitado. Es un honor tenerlo acá. Bueno, creo que me quedó poco por decir, porque creo que la Bárbara ya lo semi-presentó casi Total. todo, pero bueno, voy a hablar estas 140 caracteres que para hacerle justicia a lo que ya dijo la Bárbara, pero es profesor universitario de la Universidad de Chile, ¿cierto? Amante de la filosofía política y de la República Democrática Chilena, fundada en el respeto de los derechos humanos. Le damos la bienvenida al gran Sergio Mico Aguayo. Gracias, Sergio. Bárbara, Fran, muchísimas gracias por este cálido recibimiento. Y cabe agregar que está de cumpleaños hoy día. Sí. Hoy, feliz Así que feliz cumpleaños, Sergio. Claro. Y llegué a las 2 de la mañana de un lanzamiento en Antofagasta manejando yo, pero ya estaba comprometido con ustedes, así que feliz de estar Oye, te acá. agradecemos. Es lo más Segunda grande, edición Sergio. ya. ¿Cómo va la venta del libro? Mira, muy bien, porque ha sido muy extraordinario, porque normalmente libros de política no se leen mucho y en un mes se vendió una edición entera y ahora se está vendiendo la segunda. Oye, mira, nos gustaría transparentar un poquito, bueno, como siempre lo hacemos acá en Sobreseídos, a nuestro público, que antes de empezar a grabar el podcast, le estaba preguntando a Sergio cuál era su segundo apellido, y me dice Aguayo, y ahí nos cuenta una Una historia anécdota muy breve, genial. que así. necesitamos escucharla. Aguayo. Bueno, la historia cuenta que en la guerra contra los moros había un momento que el ejército cristiano tenía dudas hacia el otro lado de la orilla, venían o no venían los moros, como los llamaban ellos. Entonces era un río muy tormentoso y uno de los caballeros ahí presentes gritó al agua yo, y se tiró al agua, cruzó el río y vio que no venían los moros. Esa es la historia. Se mojó solamente, se agarró un resfriado. Corrió su día peligro y yo me imagino que el rey, creo que era Alfonso X, el sabio, quedó bien aspectado. Y claro, y con apellido, y para la dejando una posteridad, estirpe, claro. la cual hoy día tú estás con ese segundo apellido. Bueno, mira, acá nuestra Fran, como siempre, hace unas pautas maravillosas, pero la verdad es que cómo partir y abordar tanto tema, que yo creo que el nudo central es precisamente tu libro. Yo lo decía en la introducción, es el Sí. libro que relata desde tu perspectiva, muy bien documentado a mi juicio, lo digo muy objetivamente, todo lo que fue el estallido social. No, y es interesante saber, ya que yo creo que todos tuvimos distintas vivencias con esta situación, o sea, a todos nos agarró de alguna manera y yo creo que nadie salió como igual a como entramos después, antes del estallido social, claramente, pero cuéntanos un poco cómo fue para ti, porque tú estabas en una posición súper compleja en esta situación, o sea, esas primeras horas, yo creo que no va solo desde el tema político, sino que el INDH, que siempre había estado presente, pasa a tener un papel súper protagonista en toda esta situación.
llevando tú, Ujú. perdona que agregar Sí. este dato, por poquitos meses, entiendo que cerca de 7 u 8 No meses, menos, a mí me eligieron, en imagínate mayo, tú, el 29 de julio. julio ya. Julio. Nada. Nada. Como Y director. bueno, es importante aclarar, yo soy abogado. Sí. Yo llegué al consejo del instituto, que son 11 personas, elegidos por los decanos y decanos de la Facultad de Derecho, ya que este es un programa con orientación al mundo del derecho también. Entonces eso es lo primero, y por eso en el libro yo trato muchos temas jurídicos, que fueron bien complejos. ¿Qué te digo yo? Nosotros ahí, antes de contestarte la pregunta, el instituto presentó 3.200 querellas, dijeron que era poco, hoy día parece completamente excesivo, entonces hay un análisis de qué pasó con las querellas, en fin, hoy día está todo el debate de pensiones de gracia para personas que tenían prontuario penal, la responsabilidad del alto mando, delitos de lesa humanidad, ¿por qué no presentaron la querella? Bueno, en fin, y todos esos temas, Bárbara, Fran, los trato, como tú dices, acá están todos los documentos, Exacto. ya acá está el informe jurídico a favor o en contra, y la gente puede ir a esos documentos y por supuesto doy mi opinión. Eso es lo segundo. Ahora, lo tercero es que yo parto recordando un dicho que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque yo me metí al instituto y mi plan, yo era la primera persona que no era de izquierda a dirigir el instituto, además soy un católico tradicionalista, por así decirlo. Wow. Entonces era un bicho raro dentro de lo que es hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No era así en el pasado, donde el catolicismo estaba muy metido en los derechos humanos, hoy día lamentablemente no es el caso. Entonces me daba cuenta que teníamos un problema grave con las clases medias y los sectores populares que identificaban la defensa de los derechos humanos con la defensa de los delincuentes que violaban los derechos humanos de los vecinos, De que las no eran, víctimas, que claro. no eran defendidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es un tema. El otro tema muy fuerte, que para la gente que vivió el golpe de Estado y después todo el debate de las violaciones de los derechos humanos, identificaban a los derechos humanos con los izquierdos humanos. Exacto, ¿Ya? mucha- Entonces, y además, básicamente, los derechos humanos eran un debate sobre los abusos policiales del ejército. Entonces yo dije, yo quiero ampliar la mirada, derechos sociales, ¿qué te digo yo? Está lleno de fundaciones a favor de la tercera edad, por la educación, derecho a la vida, derecho a la salud, y nada de eso estaba presente en el Exacto. instituto. Y bueno, y me reventó en la cara el estallido y volvimos al debate que hoy día sigue identificando lamentablemente al Sergio, instituto. sí, a propósito de eso, mira, tú en tu libro hablas de que vayamos quizás de lo macro y después vamos Ya. profundizando un poquito más en los temas para ir entrando en contexto. Tú en tu libro hablas, hay que decir también como previamente que a ti te pilló efectivamente con muy poquitos meses en la dirección del Claro. INDH. Esto, como todo el mundo ya sabe, cómo se inicia, digamos. Con estos más- planes más que nos allá- cuentas, además. Más allá de la discusión, cómo se inicia, pero para ustedes fue una labor muy dura porque tuvieron que estar Durísimo. presentes en muchos hechos. La pregunta que te quiero hacer, la primera pregunta es, tú hablas de que acá en Chile hubo como una suerte de 4 estallidos sociales, Sí. o 4 tipos de estallidos 4 sociales. estallidos, Cuéntanos sí. cuáles son y Bueno. por qué lo entiendes así. Bueno, primero hay un estallido social, hay 4 millones de personas en 5 semanas que salen abrumadoramente de forma pacífica, espontáneamente, sí, por causas justas. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay un estallido antisocial, clarísimamente. Sí, Así hay 50, ese es el segundo. Hay Ese es como el 50.000. lumpen. Es violencia anómica, Ya. ¿verdad? Es el joven Como que, anarquista. no, yo te diría que eso es otro, que destruye, y tú no entiendes, destruye el pare, el disco pare, O sea, una como- bronca contra claro. el Estado muy fuerte. Como en Pinocho, los está- niños pueden hacer lo que quieran Claro, un poco. está el tema de los delincuentes comunes, está las barras bravas, te das cuenta también el crimen organizado. Entonces hay una violencia antisocial brutal. Todo eso dentro Entonces del del el segundo, que Ya. son 50.000 investigaciones y hay casi 4.000 personas condenadas por el cometido de delitos comunes. Perfecto. Hay un tercer estallido que son las más graves y numerosas violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. El instituto presentó 3.200 querellas, para que ustedes tengan una idea. Nosotros habíamos presentado 74 querellas en 10 años.
Bueno, eso es lo tercero. Y ahí, claro, y ahí hoy día van, las cifras hay que actualizarlas. Son como 9.000 las denuncias que se hicieron. Sí, son finalmente. 10.000 y hay 262 personas condenadas. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto es la revuelta política. La revuelta política... ¿Qué sería la revuelta política? Bueno, yo te digo, es claramente el intento de destituir a un presidente de la República elegido por el pueblo, acabar con la Constitución firmada por Ricardo Lagos y cambiar el modelo de desarrollo de economía abierta y de mercado llamado neoliberal. Y ahí yo sostengo en el libro, la segunda parte, que hubo un verdadero golpe de Estado que no es no tradicional, porque los golpes de Estado tradicionales son las Fuerzas Armadas, en fin, bombardeando. No, los golpes de Estado a partir del año 92 en el mundo con Fujimori empiezan a ser de otras formas mucho más distintas. ¿Podríamos hablar de un golpe de Estado parlamentario, entre comillas? Así, yo lo que sostengo, ahí recuerdo a la RAE, el intento de destitución de un gobierno por métodos anticonstitucionales. La RAE dice, eso es un golpe de Estado. Y acá lo que se pretendió hacer era, bueno, desde la renuncia, pedir la renuncia, el presidente que tiene un mandato de 6 años, la acusación constitucional que se basó en un hecho no probado, porque la acusación constitucional decía que las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas. En el fondo era cuando se presentan proyectos de reforma constitucional para acortar el mandato del presidente Sebastián Piñera, son todos métodos que uno podría decir que están en el filo, etcétera, pero en el contexto, cuando hay 550 ataques a unidades policiales, 76 ataques a unidades militares, con estos niveles de violación a los derechos humanos y de violencia, lo que debió haber hecho, yo alego muy fuertemente, la oposición era todo lo contrario, es decir, gobierno y oposición debieron haber cerrado filas en la defensa del Estado de Derecho y no tirarle, por así decirlo, más leña al fuego, ya, y tratar de sacar un presidente de la República por motivos, yo digo, no probados. Yo creo que había gente que creía que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero yo creo que también también hubo gente que lo hizo de mala fe. Eso a ti te costó mucho, Sergio, porque ahí, de acuerdo, de acuerdo a tu libro, eso costó mucho, te ha costado, ha sido un costo alto, digamos, porque efectivamente entiendo que mira, y aquí va mi pregunta, hubo mucha presión de ciertos sectores políticos para que tú como director en aquel entonces del INDH señalaras y afirmaras que efectivamente hay una violación sistemática de los derechos humanos, lo que nos sitúa en una situación, valga la redundancia, en un escenario bastante más complejo, cuestión que no ocurrió. Claro. Entonces tú mencionas y tú dices que acá el cuarto estallido, que es la revuelta política, hay una intencionalidad, dices tú, de hacer un golpe, de sacar derechamente al presidente Sebastián Piñera en la época. ¿Quién es? ¿O qué sector? No te quiero complicar. ¿Qué sector es, aunque sea evidente, pero qué sector es el que lideraba este proceso? Y la segunda pregunta, si es ese mismo sector el que después quizás hizo más suyo, comillas, el estallido social que ya se empezó a romantizar. ¿Sí? Claro. Yo quiero agregar un punto a lo que está diciendo la Bárbara, porque al final los que llevaron el estallido políticamente hablando no fue necesariamente el Frente Amplio per se, porque recordemos que Gabriel Boric, o sea, quienes hoy día administran el grueso, firman el acuerdo el 15 de noviembre. Claro. Entonces era como un subgrupo que hoy día igual le pasa cuentas a Gabriel Boric respecto a cómo se ha llevado el gobierno adelante. Entonces, responder la pregunta de la Bárbara también, entonces yo no sé si meramente es simplemente el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que yo creo que aquí hay un tercer bolsón de lo que fue la lista del pueblo o otros perfilados políticos. Mira, voy a volver a esta idea de los cuatro, porque esto es bien importante proceso. Muy interesante. Porque el hecho de que uno sostenga que hubo un intento de golpe de Estado no significa que 4 millones de personas, estallido social, salieron a protestar, nosotros queremos derribar la Constitución. De hecho, si el tema constitucional más bien fue puesto desde arriba. Es una primera aclaración.
pues, estuvimos en un diálogo con el senador Núñez del Partido Comunista y esto tengo que repetirlo muchas veces porque mucha gente dice, el señor Mico está hablando de un intento de golpe de Estado. Entonces está diciendo que las protestas fueron completamente ilegítimas e inconstitucionales. No, son dos cosas distintas. Esa revuelta política que fue conducida por actores políticos sociales bastante determinados, y esa es la pregunta que tú me hiciste. Sí. Lo segundo es que cuando yo digo que hay 2.000 carabineros heridos, cuando digo condeno esa violencia y que lamentablemente ni en el instituto no fuimos capaces de aclarar una declaración unánime condenando la violencia y tampoco lo hizo la oposición en ese momento, cuando yo digo eso, algunos dicen, bueno, el señor Mico estaba poniendo tanto énfasis en eso porque es para justificar las violaciones a los derechos humanos. Y el instituto presentó 3.200 querellas y si tú lees los informes, ahí están en el libro, todos los organismos internacionales, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de 174 páginas, creo que 170 veces cita al instituto. Entonces, yo digo, hay que distinguir cuatro procesos, pero además están mezclados. Y esta es una última reflexión, si me permiten. Yo sé que me estoy alargando mucho, pero perdona. Yo digo, como profesor digo, hay que distinguir, pero no para separar, sino que para unir, pero saber muy bien estos para comprender que no es justificar. Porque justificar es hacer algo justo que es objetivamente injusto. Claro. En cambio, comprender, bueno, ¿por qué llegamos a esto? En fin, pero esto es bien importante también. ¿Por qué están ligados? Porque entre tú más contiene las demandas sociales, no les das respuesta, más rabia se va acumulando. Sí, claro. Bachelet, Piñera y bueno, el tema de las pensiones de vejez. Perdón, en general de la asimetría que existe, que esa asimetría que molesta al ciudadano de a pie. Desde los de arriba a los de abajo. Pero yo quiero meter un pelito ahí en la sopa, porque tuve la oportunidad de trabajar con Andrés Wood por el tema de la película Araña, que habla de patria y libertad, pero también habla de cómo todos estos grupos como descontentos empiezan a reaparecer. Y me tocó entrevistar a mucha gente que terminó siendo convencional después y gente que estuvo en este estallido social. Muy interesante. Pero lo loco es que me acuerdo haber entrevistado a Viera Gallo y Viera Gallo dijo que esto se estaba incubando. Sí. Entonces, mira, que había como algo El instituto, integrado por 11 personas, de derecha, centro y izquierda, aprobamos por unanimidad un informe de diciembre del 2019, está en el libro, donde ni siquiera hablamos de estallido ni del 18 de octubre, hablamos el informe parte el 17 de octubre, porque quisimos dar una señal. Y cuando no hablamos de estallido, es porque quisimos dar una segunda señal, en el sentido que esto venía de hacía muchísimo tiempo. Sí, entonces, y nuestras élites políticas, empresariales, religiosas, no supieron dar respuesta a demandas la caída del crecimiento es desde el 2004. En la macrozona sur ya habían 50 muertos, por lo menos. Claro. La violencia en los colegios emblemáticos, la destrucción de templos se dio en el 2011. Entonces, todo esto eran procesos que venían de antes. Entonces, y como tú no le respondes y cambian los gobiernos y sigue el problema, eso empieza a acumular rabia. La rabia en algún sector de la población se transforma en violencia. La violencia, entre más extensa y aguda, obliga a Carabineros, que no estaba preparado para esto, a reprimir y vienen las violaciones a los derechos humanos. Entonces viene el video, en Chile hay millones y millones de ciudadanos que son periodistas, graban el video de una paliza tremenda, contra un menor, por ejemplo, o los estallidos oculares, y eso produce más rabia en la sociedad, que ataca con más fuerza al Estado. Hay un sector que se retira cuando la violencia se pone muy dura, si las grandes manifestaciones son del 25 de octubre, pero entre más violencia, las clases medias se retiraron, los sectores populares se retiraron, pero el punto es que los que quedan son los que están en enfrentamiento. Entonces, la otra cosa que quiero enfatizar, que estos son 4 procesos que se fueron potenciando en una forma dramática. Ahora, la revuelta política a mí me sorprende mucho, porque, los anarquistas de carácter político, yo trabajo en la Facultad de Gobierno, que estamos al lado de la Biblioteca Nacional, hay un letrero que dice, hemos descubierto lo mucho que hay que destruir.
Así Bakunin y los grandes anarquistas violentos, porque hay anarquistas que son pacifistas, como Tolstoy, bueno, nunca ocultaron esto. Y los rayados de personas de negro, eso está desde el primer día. Lo segundo, el Partido Comunista. El Partido Comunista le pide la renuncia el primer día a Sebastián Piñera. Ahí cito las diputadas. Hasta locura, hasta que Eso es el partido, eso fue nada menos que el regionalista verde. Claro. Y sacar, perdona. Y Alejandro Guillé, que después dice que porque Piñera tiene casi que una enfermedad mental, hay que fue Alejandro, eso fue el Frente, pero no, Alejandro fue Alejandro que está la cuña. Pidió adelantar elecciones. Sí. Que era una forma de poner fin a un mandato elegido por el pueblo también. por 6 años. Entonces, hablé del Partido Comunista. Tú haces bien en recordar que el presidente Gabriel Boric, militante de Convergencia Social, él firmó el acuerdo, y el Partido Comunista y su partido lo acusaron de que era un salvataje a Sebastián Piñera. Salvataje es decir porque lo querían sacar. Sí, claro. Ya, entonces ellos no apodean. Al presidente Boric lo pasaron a un curso de readoctrinamiento dentro de Convergencia Social. Sí. Ya, entonces lo trataron de amarillo, fue heavy. Claro, entonces a mí me sorprende mucho cuando, pero como Mico dice que hubo un intento de golpe de Estado. Claro, no hubo bombardeo a la moneda. Bueno, ahí analizo 7 páginas, se pudo haber caído la moneda, sí. Pero no se cerraron los partidos políticos, el Congreso, no hubo un atentado a la libertad de expresión, cierto. Pero de acuerdo a los actuales citos de los autores de lo que son los golpes de Estado, yo creo que, así no creo, lo afirmo. Estamos cerca, esto no sabes esto. Bueno, no, por supuesto, pero ahí, perdona, y con esto termino, acusación constitucional, porque esto era un tema que el día viernes en La Serena debatimos. Mira, la presidenta Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, con un tipo de gobierno presidencial, fue acusada de haber cometido una serie de delitos, de corrupción, etcétera. Pero todo el mundo sabía que era un juicio político para destituirla, que no procede en un tipo de gobierno parlamentario. Se aprobó por unas enormes mayorías la acusación constitucional y la destituyeron. ¿Y qué dijo Dilma Rousseff? Me dieron un golpe de Estado, porque quien asumió era uno de sus opositores. Gabriel Boric, que era diputado en ese momento, dijo eso dieron un golpe de Estado. Y no hubo ningún nivel de violencia como lo había acá en Chile. No había la mesa de unidad social, integrada por el colegio de profesores, la NEFCA, decían que la democracia chilena se había vendido los grandes intereses empresariales, en fin, y querían cambiar todo esto. Entonces lo que te quiero decir que además, así sí, el presidente Boric dijo, ahí hubo un intento de golpe, hubo un golpe de Estado. Acá en Chile, a una acusación constitucional donde se abusó, técnicamente hubo abuso de poder y a desviación de derechos, aplicando criterios del derecho administrativo, ¿no? Acá además hay que meterlo en un contexto de unos niveles de violencia contra el Estado brutales, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero decir que eso fue gravísimo. Y esto nunca más puede volver a ocurrir. Y es una deslealtad con la democracia que en esos momentos, y eso es un autor, Juan Lins, lo llama deslealtad con la democracia, que en esos momentos no cierran las instituciones defendiendo la democracia y las propias instituciones. Mira, a mí me parece tremendamente interesante e importante lo que estamos hablando, Sergio, porque tú eres una persona que vivió el estallido social desde una posición muy compleja, que en algunos momentos para muchos fue mirado como, oye, este señor es de izquierda. Por supuesto. Otros te miraban como en el otro extremo, te colocas en los fachos, ¿no es cierto? Hoy día que está tan de moda, todo es facho como Nacho. Pero lo cierto es que te tocó una labor súper difícil. Y tú mencionaste algo que a mí me parece tremendamente relevante, sobre todo por lo que se pueda venir a futuro, pensando en que estamos en un proceso eleccionario en Chile, donde tenemos un país que está lamentablemente polarizado. Dicho eso, ¿por qué? Tú dices Carabineros de la época del estallido social estaba con una legitimación, por no decir prácticamente nula, escasísima, ¿no? Y eso dio pie para que lo que tú mencionas en el libro, más de 500, digamos, estructuras policiales atacadas, incendiadas, etcétera, con todo lo que significó. Y ojo que también hay imágenes que son tremendamente violentas en contra de carabineros. Cuando queman a las carabineras con benzina. Queman las carabineras con benzina, cuando tú ves un furgón de carabineros siendo atacado por una turba, etcétera. Entonces, la pregunta es, con miras a que hemos tenido lamentablemente ciertos sectores políticos que han hablado entre, no sé si la advertencia o la amenaza de que, oye, si este gobierno que viene próximo es de derecha, van a salir a las calles y poco menos que haber un nuevo estallido 3.0.
Carabineros hoy está más que preparado en sí, tiene las facultades para eventualmente abordar, que esperemos que no pase, esto que pasó en Sí. 2019 y qué más necesita y qué pasa con las RUF, por ejemplo. Sí. Yo quiero agregar una cosita respecto a esto, pero ¿tú crees que en parte también la ciudadanía que empatizó con el estallido pasado y que hoy día ven cuáles fueron los resultados de haber perdido, entre comillas, yo siento que la ciudadanía siente que con eso perdió cierta seguridad, está el tema del metro y otras cosas más, va a haber menos apoyo ciudadano a este estallido con respecto al anterior? Claro. Mira, Ujú. pucha, son tantas las reflexiones. Primero, el siglo XIX nosotros tuvimos 19 gravísimas alteraciones del orden público que incluyeron guerras civiles, y en el siglo XX hubo más de 100 veces, o casi 100 veces, que el Congreso le dio plena facultad a un presidente para imponer el orden público. Y tuvimos golpes de Estado. Eso también, yo soy una persona que viene de la centroizquierda, pero yo me veo en la obligación, yo soy de los demócratas cristianos, fui demócrata cristiano que decía hay que pedir perdón por los errores que cometimos. Exacto. Ya, el 73, la mayoría de la democracia cristiana, el centro, apoyó el golpe de Estado y la derecha también. Ya, Ujú. ya. Entonces aparece como un tema en los golpes de Estado, un tema de derecha, pero la verdad de las cosas es que hubo golpes de Estado de izquierda en Chile. Exacto. Tuvimos juntas militares de izquierda. El año 69, el intento de golpe de Estado contra el presidente Eduardo Frei Montalva, el Tacnazo, fue condenado por Salvador Allende, que era el presidente del Senado, pero el Partido Socialista fue extraordinariamente ambiguo, lo defendió. Entonces, bueno, y no quiero meterme en olas, digamos, y en la vía insurreccional, etcétera. Ujú. Entonces, a propósito de lo que tú dices, si el mejor predictor de lo que va a ocurrir en el futuro es lo que ha pasado ocurrió en el pasado, entonces uno diría, mire, lo de los estallidos sociales no fue una bomba que de repente apareció, es parte también de Venía nuestra la- un historia. proceso. No, pero además hay una historia de Chile en esto, y por eso es muy importante. Yo me estoy sacando la mugre, de hecho, oyendo el libro, y bueno, y desde que salí del instituto, porque mira, yo no sé si va a haber un nuevo estallido social o no. Yo no sé qué tan extenso y tan violento va a ser. ¿Ya? Pero lo que yo sí sé que es clave, vuelvo al tema, que los actores políticos, en ese momento, a la primer atismo de violencia desbordado, lo condenan inmediatamente. Eso sí depende de nosotros. Ahora, de cada 5 chilenos, 4 guardan un muy mal recuerdo del estallido. Unos por la violencia contra bienes públicos y privados. Bueno, la violación a los derechos humanos también es una cuestión espantosa, pero también incluso las personas que se hicieron esperanza del Chile cambió, se encontraron que Chile empeoró, digamos. Ya. Y además hubo un gobierno de izquierda que que no le no cumplió, dio creo. respuestas tampoco. Entonces, eso me da a mi esperanza de decir de que no va a haber una legitimación como la tío de estallido. Pero Sergio... No te he contestado lo de sí, Carabineros, lo quiero dejar ya. Ah, perfecto, Mira, sí. perdón, es que tú dijiste una cosa clave, sobre Carabineros llegó muy deslegitimado al estatuto, al estallido. Llegó con el Paco Yates, con la operación Huracán y con el asesinato de Camilo Catrillanca. Hoy día la gran diferencia, y tú me dices, bueno, estamos mejor preparados, bueno, Carabineros goza de una enorme legitimidad. Segundo, no había una serie de leyes promovidas por un gobierno de izquierda Hay un retamar, para, sí, claro, posible. para apoyar más a Carabineros. Pero quiero insistir en una cosa, el mejor escudo de Carabineros es su legitimidad. Ya, pongo un ejemplo. Cuando los carabineros van a detener a un vendedor ambulante, ¿qué es lo que hace la gente alrededor? Ve eso. Cuando una Detención persona ciudadana. salta el torniquete en el metro, hay gente que protesta, y muchas veces tú te encuentras con que hay gente que empieza a defender el que saltó el torniquete. Entonces el tema de la legitimidad de las instituciones es lo principal para evitar la violencia contra carabineros. Hay 2.000 carabineros que fueron heridos. Eso está Y qué judicialmente importante demostrado. decirlo y visibilizarlo, Claro, por porque se habla muy supuesto. poco de aquello. Claro, hay Se habla 5 muy poco. carabineros que perdieron la vista de un ojo, por ejemplo. Eso nadie pero me parece importante que yo también lo diga. Pero entonces yo te diría, y lo otro, habían, creo yo, 4 carros lanzaguas en Santiago. Fuerza Especial eran 1.500 personas que eran formadas durante 2 semanas. Entonces,
llegaron también en términos de inteligencia y en términos de capacitación y tecnología para enfrentar esto completamente así, no tenía ninguna proporción, no había relación entre la magnitud del desafío y lo que tenías que hacer. Yo creo que en eso se ha avanzado también. Sí, Yo mira, creo que ahí puede haber otro factor también, el hecho de que el gobierno de Gabriel Boric, que son las personas que entre comillas no conocían cómo funcionaba desde adentro, hoy día también, a ver, ya impulsar políticamente algo, pero ya cuando tú has sido Estado, yo creo que te cambia la perspectiva en ciertos puntos también, ¿o no? Mira, ahí también no te contesté. Yo el 3 de noviembre dije que la... sí, no, es que, bueno, además porque ustedes son muy tramposas, porque tiran una cantidad de preguntas y hacen muchas afirmaciones, y hacen afirmaciones que me hacen reflexionar. Es una cosa y que bueno, se a mí me acuerda encanta... Fran, que yo le digo que espere que yo haga una Claro. pregunta, después No, pregunta, claro. si no tanto Bueno. sigamos, pero bueno. No, si no me hace... Yo feliz, a mí... Hay que ver la La gente que me oportunidad. conoce sabe que me encanta, así tengo la magnífica oportunidad que ustedes me dan de estar conversando y desarrollando ideas, así que Sí. Esto para es como nada, la si lo que esgrima. pasa es que un poquito me abruman, pero el tema, yo el 3 de noviembre, perdona, el 2, así yo supe el 2 de noviembre que andaba circulando incluso en Europa una noticia de una importante dirigente política que había dicho que yo sostuve que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso lo sé. Ya. Sí. Entonces, violaciones sistemáticas a los derechos humanos suponía decir que el presidente de la República había concebido, organizado, ordenado, supervisado un ataque a la población civil por parte de Carabineros, cuyo objetivo era ejercer tal miedo y tal violencia que la gente dejara de protestar y había un pacto de impunidad además. Que el instituto dijera eso era gravísimo, porque derechamente era justificar lo que ya mucha gente estaba diciendo, incluso en el extranjero, que Sebastián Piñera se estaba transformando en Pinochet, y que, perdona, y que la democracia chilena, la neoliberal, la constitución de Pinochet, ahora estaba mostrando su verdadero rostro. Yo no podía, como director ejecutivo, avalar eso, porque además, lo cuento en el libro, Soledad, Fran, de la acusación constitucional, Bárbara, perdón. Bárbara, perdona. De la, no sé por qué te dije Soledad. ¿Estás muy sola? Debe estar pensando en la Soloneto. No. Bárbara, disculpa. Bueno, Está bien. el costo también del cansancio. Hola, Pero Sole. lo que le estaba diciendo Bárbara, que la acusación constitucional que decía que las violaciones eran sistemáticas tenía 276 páginas y de esas 111 eran los informes del instituto. Entonces yo estaba obligado a decir, ¿saben qué? Yo no creo que exista esa concertación y los que dicen lo contrario tienen que probarlo. Eso costó, entre otras cosas, 8 meses de toma del instituto. Sí. Y ahora lo quiero engarzar con la experiencia de este gobierno. Los 8 meses de toma del instituto, señor Mico, usted renuncia y todo el consejo, a menos que declare que son sistemáticas. La directora que me sucedió, que creía que era sistemática... Tremenda presión. No, tremenda. Bueno, y funa, y olvídate en las redes sociales, en la calle. Pero ahí yo lo que te estaba diciendo, la directora del instituto, que creía que eran sistemáticas, después que me sucedió, declaró no eran sistemáticas. Que perdona, que ella también había sido partidaria de que tú renunciaras. No, claro, me presentó la renuncia, me pidió la renuncia justamente porque yo declaraba que no eran sistemáticas, Exacto. entre otras cosas. Es que eso es muy importante señalarlo. El presidente Boric dice, mire, Sebastián Piñera siempre fue un demócrata y además yo no creo que le haya ordenado violar los derechos humanos. Eso lo dijo antes de muerto. Sí, el porque presidente Sebastián... todos sabemos así, off the record, que se juntaban y Claro, conversaban. sí, bueno, en fin. Tercer lugar, refundación de Carabineros. El encargado de orden público era el general Yaña el 2019. Y el general Yaña, cuando se va, dice incluso que él está en contra de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, porque lo considera injusto y que este gobierno ha sido de los que más ha apoyado a Carabineros. Y ustedes comprenderán que si la gente de izquierda que está en el gobierno cree que hubo violaciones sistemáticas, no podría haber apoyado al general Yañez como lo apoyó. Presión, usted tiene que declarar que hay presos políticos. Se llegó a hablar por altas autoridades del Congreso que había 1.500 presos políticos. Yo les quiero decir cuántos indultos se dictaron. 14, y eran presos políticos los indultados. Si Y de algo hecho, quedó claro que no era. cuestionado, además, cuestionados los Pero indultos. Mira, claro. a propósito de Y mitos. quiero terminar. Sí.
teníamos que aclarar que había que desmilitarizar el Gualmapu, es decir, retirar al ejército. Bueno, hemos terminado con reformas constitucionales para meter más al ejército en labores de orden público. Entonces, sí, otra cosa es con guitarra, y tú te das cuenta que este gobierno, que creyó en todas estas tesis de desmilitarizar el Gualmapu, refundar Carabineros, presentar la querella criminal contra el presidente Sebastián Piñera, que las violaciones eran sistemáticas, eso se fumó. Es que mira, sin ir más lejos, y qué importante que lo digas tú, Sergio, ni más ni menos que tú, con toda la autoridad que tuviste en ese momento. Otro de los mitos, que es solo para hacer el punto nomás, porque después quiero hacerte una pregunta ya más del presente, dice relación con esta responsabilidad de la clase política de lanzar información que no es verdadera, como por ejemplo, que en algún momento se dijo que la estación de metro Baquedano era un centro de tortura. Y donde se dijo que el INDH había dicho eso, que era mentira. Apoyado por una embajadora actual. Y por un juez también, y por un juez por una ministra que también se hace eco de aquello. Entonces yo, ¿por qué hago este punto y este alcance? Porque ahora se nos viene un tema que ha sido parte también de los debates. Yo sé que no vamos a entrar en lo particular, pero sí en lo general, que dice relación con la famosa paz social. ¿Quiénes son? Porque yo entiendo, yo como ciudadana, el Estado a mí me debiera garantizar la paz social. Por supuesto. Vivir en cierta armonía, en cierta paz. Pero en la práctica, ¿quiénes son los primeros obligados? Mira, usando el lenguaje de octubrista, si tú quieres. ¿Quiénes deberían estar en la primera línea de garantizarnos esa paz social? ¿Y qué es la paz social? Bueno, a ver... Primero lo que dices tú, mira, de acuerdo a la Constitución, que es una norma que viene de la Constitución del 25 de antes, todas las instituciones y sus autoridades tienen que juran defender la Constitución. Perfecto. Es un juramento. No es solamente el presidente el que jura cumplir la Constitución. Son todos los órganos del Estado y en un artículo 7º, ¿se acuerdan? Ninguna magistratura, Así ninguna es. persona, ni aún a pretexto, circunstancia, podrá invocar, Bueno, entonces primero, todos, gobierno y oposición, todas las instituciones tienen que defender la Constitución y la democracia, primero. Segundo, yo planteo en el libro, cuando hay gente que dice, mire, y con buenas razones, más o menos están las mismas circunstancias del estallido social. Crecimiento económico caído, crisis de orden público, bueno, en fin, desigualdades, hemos empeorado. Entonces dicen, si ustedes no hacen esto, y esto, y esto, y esto, va a haber un nuevo estallido social. Entonces yo en el libro parto preguntándome, bueno, la gente que razona así, lo hace público, están haciendo una advertencia, saben que si no hacemos esto, esto va a ocurrir, o están haciendo una amenaza. Exacto. O están haciendo una amenaza. Y ahí, claro, yo digo, tú no puedes decir, mira, ya que yo soy, siendo yo gobierno, yo garantizo la paz social, pero si yo dejo de ser gobierno, se acaba la paz social. Entonces, ¿yo qué debo entender de ese razonamiento? Que cuando tú te pasas a la oposición, ¿qué? ¿No te corresponde garantizar la paz social? Obvio que te corresponde. Sí. O tú vas a actuar en contra de la paz social. Ahora, la paz social, yo te diría, lo básico eso. es que hay un Estado de Derecho que resuelve pacíficamente los conflictos entre el vecino con el otro vecino, bueno, entre los litigantes. El derecho es eso. El derecho son normas y procedimientos para resolver pacíficamente nuestros conflictos. ¿Qué es la democracia? Que tú sustituyes los gobiernos sin efusión de sangre. Eso es la clave de la democracia, lo dice Norberto Bobbio. Entonces, eso yo te diría lo básico. Es el gobierno, entonces la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a la Constitución y las leyes. Estamos en este programa. Hoy día mucha gente dice, mira, las leyes son opresivas, porque están al servicio de los poderosos, ¿cierto? Y es todo lo contrario. Porque no, pero es al contrario, po. No Soledad, Bárbara. Bárbara es al contrario. Bárbara, no, tú eres Bárbara. Era Bárbara, ya. Bárbara es al contrario, porque los poderosos lo único que quieren es que no les limiten sus poderes. Obvio. Así, Los porque privilegios. por eso son poderosos, porque pueden hacer lo que quieran. Tienen poder económico, ideológico. Entonces, es la ley la que restringe a los poderosos, y la gente más pobre se da cuenta de esto.
Porque esto lo dice muy bellamente un gran orador griego, Demóstenes, que termina un juicio en una asamblea en Atenas y dice, ustedes van a volver tranquilos a sus casas. Y no es porque sean más rápidos para correr si alguien los intenta atacar, o sean más fuertes porque son jóvenes para defenderse, no, porque saben que las leyes de Atenas se respetan. Qué importante. Bueno, mira qué importante Qué esto. importante. Entonces se dio vuelta. Entonces la paz social dice relación con el respeto. Entonces ahora y lo último, tiene que haber justicia. Porque la gente, los seres humanos, no soportamos la injusticia, los abusos. Eso naturalmente. Los niños no soportan la injusticia. Nosotros, entonces... para que haya paz tiene que haber justicia también. Sergio, Así, y la justicia legal, la justicia social, eso también es parte de la paz. Claro, y este nivel de miedo que hoy día, no todos, pero mucha gente siente este nivel de miedo, me refiero principalmente frente a la delincuencia, la falta de seguridad, etcétera, atenta contra la paz social también. Por supuesto. Y estamos nosotros, así es el principal motivo de ella. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos hoy día como sociedad quizás a transigir y a entregar y ceder espacios que eran más libertades en pro de que me den más seguridad? Mira, era tal el desprestigio de las instituciones que en noviembre de 2019 el 80% de los chilenos declaraba que no se podían utilizar bombas lacrimógenas. Ya. El 57% decía que no se podía repeler a manifestantes violentos. No se podía. Wow. Esas son las encuestas. Hoy día es al revés lo que dices tú, Bárbara, y Fran también. Hoy día, si tú le dices... Si usted tiene que optar, un chileno y chilena, uno es renunciar a la seguridad ciudadana, pero pleno respeto a sus libertades. Y 10, usted abandona sus libertades, pero le vamos a garantizar la seguridad ciudadana. Hoy día los chilenos están punteando 7 y quieren un Bukele. Y entre otras cosas, eso es consecuencia de que no supimos controlar la delincuencia y además porque justificamos la violencia con objetivos políticos. Y, perdón, a mí me hicieron una funa, dos juventudes políticas en la Facultad de Derecho de la Chile. Yo sigo andando en metro, entonces mucha gente se me acercaba y empezaba a hablar de la funa en contra mía, pero al minuto, Bárbara, o 2 minutos me empezaban a hablar del portonazo. Y ahí me di cuenta, así muy gráficamente, que la gente identifica la violencia durante las protestas con la delincuencia. Entonces te das cuenta, el tema era una funa a un profesor en una facultad de Derecho, pero de repente se transformaba en cosas, te digo, de 1 o 2 minutos, que esa persona me empezaba a hablar en contra de los portonazos. Claro. Entonces, están ligados también los temas. Bueno, nosotros ahora tenemos una sección, ya este tema ha sido increíble, demasiado interesante, pero nosotros tenemos una sección simpática que se llama Echa a volar tu imaginación, donde... No me lo habías contado. Sí. Es una sorpresa. Sí, es genial. Donde nosotros recomendamos a nuestros espectadores un libro, un restaurante, una canción, un disco. Una película. Lo que a ti... O una actividad, por ejemplo, Gabriel Osorio nos recomendó ir a ver a Wagner, Alemania, y Sebastián Torrealba nos recomendó ir a correr una maratón. Entonces, es bien variopinto lo que la gente recomienda. Yo tengo 62 años. A mí me encantaría que los jóvenes chilenos escucharan más las canciones, los boleros y todas esas canciones. Camilo Sesto, les voy a decir, Rafael. Ayer, perdón, en el auto que venía manejando, pura música, porque sabes que el tema del amor y el dolor del amor es todas esas canciones de mis tiempos que tienen un valor universal. Así que no es Wagner, yo les diría, así es música eso. Mira, pucha, el libro, bueno, a mí me encanta la historia. Y acaban de salir libros buenísimos, pero bueno, quizás eso ya más, no sé, rebuscado, pero yo les diría también a los auditores que lean mucho de historia, y mucho de historia de Chile. Están saliendo cosas maravillosas. Yo cito mucho a Gabriela Mistral, hay un libro sobre sus escritos políticos. Si tú quieres aprender de Chile y sus sueños y miserias, hay que leer a la Gabriela Mistral. Era una diplomática brillante. Y aunque les parezca increíble, a mí me encantan las películas de zombies.
¿En serio? Y el algoritmo ya me pilló. ¿Y saben por qué? Ujú. ¿Saben por qué? Sobre ¿Por qué? todo porque, claro, porque hubo un momento que lo estabas pasando tan mal, entonces tú te metes a ver una película de zombies y dices, Y lo pasas no peor. solamente, claro, no solamente podría ser peor, sino que en realidad The estamos Last of bastante Us. bien. Estamos Entonces, de lujo. toda esa, te Claro, digo, como la tengo serie claro. Entonces, perdona, y ahí también lo interesante de la película de zombies, que los zombies no son los malos. Son los seres humanos que cuando no rige la ley, cuando no hay Estado, cuando está tu sobrevivencia en juego, los seres humanos nos ponemos muy malos. Y creo que también es una gran lección a propósito Mira. de lo que hemos estado Mira qué hablando. interesante. Barbarita, ¿qué vas a Yo, recomendar? muy brevemente, algo que ya había hecho en este programa, para las personas que nos están solamente escuchando, aquí tengo en mi mano el libro Ocurrió en octubre de Sergio Mico, Diario del Estallido y mi paso por el INDH. Es un libro espectacular, extraordinario, va en su segunda edición y yo ya lo había recomendado antes, Sergio, Sí. no porque tú estés acá, así es que creo que es algo que todo chileno y también los extranjeros hoy día vecindados en Chile es un proceso que con esta mirada a 6 años debemos conocer y reconocer para que esto no se vuelva a repetir. Eso. Bueno, yo quiero recomendar a Guillermo del Toro, acaba de estrenar sí, en pues, Netflix una maravillosa Sí. puesta en escena de Frankenstein. No la van a estrenar en cine Hay que verlo, porque Netflix tiene un tema y productora y todo eso, pero hay que verlo. resuena. Mary Shelley es maravillosa, el nuevo Prometeo, o sea, el escrito tuvo varias modificaciones, pero el escrito de ella, el original, es muy interesante, así que invito también a leer la novela. Y lo otro que es interesante en el ejercicio de ver esta película es que está muy reflejado lo que es el arte por el arte, o sea, hay retratos de pinturas, ya sea del barroco o principalmente el barroco, porque tiene mucho luz y sombra y todo, así que es muy interesante. Oscar Isaacs está muy bien, Jacob Elordi está muy bien, ya que uno le vio películas, él hizo de Elvis en la película de Priscilla Presley, Ah, ya, sí, muy buena. pero verlo de la cosa, ¿no? Es que le ponen varios nombres Sí. a la criatura. Al ser. Está muy, muy interesante, así que yo recomiendo eso. Y música, yo creo que como Sergio Volver, quizá mi generación no es tanto de los boleros, pero sí Sanz y esas canciones que son como del corazón al final, Sí, claro. que hablan un poquito más profundo y calan ahí en los sentimientos. Y eso, y bueno, y invitarlos un poco a seguirnos, a escuchar nuestro podcast, que A recomendarnos. a poner recomendarnos, consejos, como dice la absolutamente. Barbarita. ¿Ah? a ponernos alguna A calificación. calificarnos ahí con todas las estrellitas del mundo. Bueno, fíjate que a propósito de música, todavía nos quedan un par de minutitos. Yo quiero recomendarles a alguien que descubrí recientemente, ¿A que quién? es una artista que se llama Camille, así con doble L. Ya. Ella es francesa, es música francesa, muy bonita, muy tranquila, si tú quieres un poquito estilo como un chill out, una cosa así. Y se le Ya. Que de verdad muy agradable y que si uno, aunque no haya estado nunca en París, pero sí todos hemos visto alguna película, Sí, por hemos visto una supuesto. imagen y de verdad que escuchar esa música como que te transporta y uno va caminando por la calle acá en Santiago de Chile y se siente como mágicamente podría estar caminando mira, por ahí. Camille, con dos L. Camille con doble L, y después te lo voy a mostrar. Y bueno, nosotros, Sergio, nuevamente. No, darte qué las bárbaro. gracias. No, gracias a Sabemos- Espero que hayas pasado muy bien en tu cumpleaños aquí con Oye, sí, nosotros. Sí, pues, no, me regalaron un muffin. Lo abrumamos, Sí. te abrumamos. Te pedimos- Mira, Eh. Gracias. te abrumamos nosotros No. un poquito de pero ¿sabes qué? Eso Estábamos pasa. aprovechando. Sí, fue el abusado, dice nuestro yo y nuestro director de podcast, pero lo Pero que pasa es que eso ocurre, Sergio, cuando de verdad hay temas que te apasionan Sí. y para nosotros era un imperdible el tenerte acá en este programa y el poder hacerte estas preguntas. Se nos pasó volando el Sí, tiempo harto. y quisiéramos tenerte en una segunda oportunidad. Oye, quizás yo para feliz. profundizar. ¿De verdad? Pero feliz. Qué bueno. Mamá lo Sí. pasé muy bien. Feliz soledad. No. Bueno. Voy a hacer. Yo cambio los nombres cuando tengo ciertos procesos subconscientes. ¿cachai? Eso vamos a tener que Entonces, yo trabajar. tengo que ver Alguna por qué te asociación. identifiqué con la soledad. No con la no sé, honesto, no, la soledad. ¿Sabéis A lo qué? Ya, mejor yo perdona, la soledad perdona, te habita ya. en mí. No, A mira, ver, es que ¿qué fue? tú me hablaste Hizo el mucho, proceso. Bárbara, de las peleas que diste jurídicas Ah, y que sí. te quedaste muy sola. Mira lo que es el subconsciente. Wow. Ay, qué amor. Voy a hacer, ¿ah? Mira, Es me una surgió- poesía, Sergio Mico. Mico protector, Sergio Mico No, Aguayo, qué maravilla. Psicoanalista, qué ¿no? maravilla. Mío propio.
Yo Sí. cacho porque sí. Freud. Soledad. O Jung. Oye, bueno, nosotros, Freud o como Jung. siempre, nos despedimos con un tremendo abrazo, un beso, muchos cariños, muchas gracias. Síganos en Los nuestras queremos, redes. se viene muy Y bueno. se nos viene un próximo capítulo, una vez más de lujo. No sé si tan de lujo como el que acabamos de tener, pero seguramente con un excelente son de invitado, porque todos son de lujo. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que hablan. Chao, chao. Que esté muy bien. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.